Ahora sí me llegan a escuchar. Díganme que sí, por favor. Sí, profe, sí se escucha. Buenos días, profe. Sí, sí. Qué bien. Pues me tocó reinstalar la tarjeta de sonido. No podía escucharlo. No sabía qué problema había. Así que bueno, qué pena la demora. Vamos a aprovechar estos 50 minutos. ¿Ya ustedes estaban en una clase anteriormente? ¿O esta es la única que tienen para hoy? Es correcto, ya estuvimos en una. Ya estuvieron en una. Perfecto. Bien. Vamos a explicar un poco que todavía está cargando mi computadora para entonces iniciar. Qué pena con ustedes por toda esta situación. Bien. ¿Llegan a ver la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? No, no se ve nada. No se ve. Sí. Un segundito. Creo que ahora sí, ¿verdad? Bien. Sí, es correcto, ya se ve. Gracias. En el claustro Gómez, Panamá, con la última tecnología en educación virtual. Estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7. Para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de claustro Gómez en su máxima extensión? Bien. Ok. Un gusto para todos. El día de hoy vamos a presentar, creo que, bueno, no estuve, creo casi como 2 semanas, estuve en quebranto de salud, un periodo de resfriado muy, muy fuerte. No sé si algunos de ustedes pasaron por este cuadro clínico. Un resfriado que se interpretaba como COVID, así que me costaba hablar, no tenía la facilidad para poder darle continuidad a la primera clase que hubo, sí, como dije hace 2 semanas, sobre juegos interactivos para impulsar el aprendizaje en las distintas asignaturas. Pero hoy, ya pues, el tiempo que ha transcurrido, hoy tenemos una clase un poco paradójica. ¿En qué sentido? En el manejo, la forma y la estructura adecuada para la creación de consignas, instrucciones o en lo que respecta las tareas a los estudiantes. Y esto se resume en el tema de realizar tareas con inteligencia artificial sin que puedan desarrollarse con la inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje. Y comenzamos, naturalmente, con lo que es quién hizo realmente la tarea. ¿Cómo sabemos quién aprendió realmente? Si nosotros imaginamos pues, un escenario, vamos a decirlo, en el aula de clases, y ya ustedes lo han vivido, pues
antes de continuar, ¿quiénes de acá son docentes? A ver. Bien, veo que varios son docentes. Bien, ¿qué ustedes han percibido con el acto de la creación de las consignas o las instrucciones a sus tareas? ¿Cómo ustedes han percibido la respuesta al desarrollo de estas tareas? No por el acto de cumplir, sino por si han encontrado similitud al momento de hacer la revisión o la evaluación de lo que se les asigna a los estudiantes. ¿Alguno me puede dar un comentario sobre su experiencia, su vivencia? Bueno, profe, buenos días ante todo. El común denominador que he visto en las tareas que se les asignan a los estudiantes es, número uno, la inteligencia artificial que se ve reflejada en cada una de ellas y la copia. Usualmente, dentro de un salón, sí hay estudiantes que se preocupan por realizar sus tareas y la hacen con tiempo, pero hay otros que solamente van a copiar la tarea de los demás por cumplir una asignación más que nada. Correcto. Otro comentario por allí que pueda recibir, por favor, que pueda escuchar, porque para mí es muy importante poder entender el escenario y hacer como un cambio, un remastering para el desarrollo de las consignas. Entonces, buenos días, profesor. Profesor Carlos le saluda. Profe, mire, gracias. en cuanto a su pregunta, cuando usualmente se le pone algún tipo de investigación a los chicos, cuando ellos van a entregar el producto, que los docentes que tendemos a leer para poder evaluar, nos damos cuenta que el chico ni siquiera leyó la tarea porque pone lo que ChatGPT le arrojó o lo que le arrojó Dola y ahí es una señal de que, o sea, simplemente hizo un copy y un page. Ahora, en mi caso muy personal, la pregunta dice, ¿cómo yo sé quién aprendió realmente? Yo cuando pongo una investigación, yo usualmente de la misma investigación los pongo a ellos o le hago preguntas de lo que se supone ellos investigaron. Y ahí en cierta forma hay algunos que sí hicieron su investigación a conciencia y hay otros que se quedan en blanco, lo que quiere decir que ellos nada más copiaron, pegaron y no se tomaron la tarea de leer lo que están entregando. Es correcto. Y esa es una de las situaciones que pues nosotros usamos como docentes, tácticas para poder mitigar esa dependencia que se genera en el minuto cero al que se le asigna una consigna a un estudiante. Y es un poquito complicado, bien como dijo el profesor Carlos, porque se puede usar como una primera línea de filtro, pero en casos muy unitarios el aprendizaje queda en la memoria del estudiante. Muy pocos en verdad responden con un grado de elocuencia, un grado de significado, pues, que implique de verdad que hubo un análisis previo, una contextualización de lo que pudo leer. Entonces, la idea de esto es de cómo transformar nuestras tareas académicas, lo que nosotros le asignamos a los chicos, en una forma y un peso un poco más formativo, pues, en la cual la inteligencia artificial sí sea parte y el apoyo del estudiante, pero que la consigna de manera latente les genere el compromiso de una respuesta a sus propias palabras o una respuesta con una marca personal, una autoría de que hicieron la tarea. Entonces, la brecha la debemos de romper en ese momento, no en el momento de recibir la tarea, sino antes. Es un poco, un poco sorteante esa condicional, pero si no se inicia desde cero a transformar la interpretación de las asignaciones, pues naturalmente seguiríamos en ese loop que a la hora de la hora y cuando van entonces a lo que es la última línea, que es la educación superior, es cuando más salen afectados,
porque no llegan a cumplir las competencias que necesita la sociedad y lo que es en este caso, lo que es el mercado laboral. Entonces, la generación de ahora considera de que hacer la tarea con la IA, claro, es mucho más rápido, es mucho más ágil, se acorta el tiempo y eso al nivel de mentalidad de jóvenes les permite pues tener un poco de vida social más de lo que en realidad deberían de tener porque su único compromiso es el estudio. Pero el detalle es que lo trasladan a lo que es la apatía y la procrastinación, dejando todo a última hora para después hacer la tarea y sin darse cuenta, pues, el daño se lo están haciendo ellos mismos. Entonces, nosotros como docentes, lo ideal es hacerles ver ese compromiso. ¿En qué sentido? En que el verdadero problema no es la IA. El detalle es la forma en cómo ellos manejan las tareas. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos consignas o damos instrucciones muy breves, un ejemplo, descríbame para qué funciona el sistema digestivo o para qué, cuál es la función del sistema circulatorio. Dígame qué es el corazón y para qué funciona el corazón. O sea, son preguntas muy simples. No generan un compromiso de análisis, no generan un compromiso de entendimiento. Entonces, lo que ocurre es que ese simple acto de buscar y entregar, ya para ellos lo ven como un acto de, ok, un cotejo, ya cumplí, ya tengo mi cinta. Y se ha perdido el acto de lo que es buscar y redactar, exigir lo que es el esfuerzo cognitivo, lo que es la inversión de tiempo para el desarrollo de una tarea que en verdad diga, este chico aprendió. Entonces, ha llegado a la conclusión de que este modelo de enseñanza con la situación actual y el avance tecnológico haya caducado. Entonces, eso nos empuja en, estamos evaluando un aprendizaje real o estamos haciendo lo que es la capacidad de ensamblar y la entrega de un documento solamente para completar una cuadratura, pues la consigna y hacer una evaluación que a la final no llega a nada. Se vuelve insípido el proceso evaluativo. Lo que vamos a ver ahorita es ese cambio de enfoque de cómo los chicos pueden usar las herramientas, cómo los chicos pueden generar, perdón, la palabra no es generar, pueden buscar una información y en caso tal que la inteligencia artificial genere la información, hacer que el estudiante de su punto de vista y su propio nivel de análisis, porque uno ya conoce al chico, uno ya conoce a la niña o al niño al momento en que desarrollan la tarea. Entonces, el control de herramientas, a diseñar pues, experiencias de aprendizaje, de controlar herramientas a diseñar experiencias de aprendizaje auténtico, rompe esa esquematización. No se pueden controlar las herramientas que existen, ni ChatGPT, ni Dola, ni Gemini, ni Perplexity, ni lo que es, que también Canva ofrece su inteligencia artificial a nivel investigativo. Existe otra infinidad como Cloud, y ahora Cloud es otra de las herramientas que no solamente se encargan de hacer investigaciones, aunque con un alto costo, porque la herramienta es bien limitada, pero sí a nivel de humanizar el texto. Pero lo que los chicos no entienden y no comprenden es el nivel de tecnicismo que nosotros como adultos y como docentes sí sabemos. El nivel de tecnicismo de las IAs son tan altas que no ajustan el contenido a la edad del infante o a la edad del adolescente y no se dan cuenta que ya nosotros estamos 2 pasos adelante a ello. Entonces, ¿qué tareas son más vulnerables a la inteligencia artificial? Las definiciones. ¿Por qué se le habla vulnerables? Por las respuestas que se generan. Son respuestas predecibles, son respuestas públicas.
que solamente cambian el contexto del desarrollo de la frase, pero que la fuente y el recurso donde se obtiene la información es la misma. Entonces, a la final, ese único producto, aunque digan, ok, lo trabajaron con ChatGPT, respuesta de usuario 1, 2, 3, 4, es el mismo contexto, palabras diferentes, es un único producto, pero a la final hay una poca evidencia del proceso. El resumen es otra de las situaciones que siempre se da para el análisis de un texto. Un libro, se le pueda dar lo que es el resumen de una tarea por internet. El famoso listado de conceptos. Los conceptos cuando se tiene que hacer énfasis en terminologías. También existe una vulnerabilidad alta y el nivel de respuesta predecible existe. Las investigaciones generales, el tema de investigar con los puntos clave, qué es lo que necesito también. Y los ensayos genéricos, cuando no existe un ensayo como tal, también se genera este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la experiencia de los estudiantes sea un poco más real, sea un poco más realista? ¿Verdad? No tiene otra función que destacar lo que es el desarrollo de una tarea en sí. La inteligencia artificial, en vez de crearse como una fuente principal, perdón, ¿se puede ver la presentación? Creo que hubo un problema. Me avisan antes de continuar que tuvo un conflicto. Hola, hola. Sí, sí, profesor, sí se aprecia. ¿Se había apreciado lo que era el escritorio de PowerPoint? No. Sí, profe, sí se está viendo bien todo. Ya. Sí, disculpe, que ahorita vi la parte de PowerPoint, la ventana de trabajo. Por eso me asusté. Bien. La inteligencia artificial puede ofrecer una lluvia de ideas, puede ofrecer una lluvia de opciones, una lluvia de respuestas, te puede agilizar lo que es la estructuración de un marco por una tabla de contenido, sugerir ejemplos o unas ideas en las cuales pues, reduzca los tiempos de análisis de una persona. También los adultos tenemos esto cuando nosotros no tenemos una idea de algo, pues ya no usamos el Google en los tiempos de los inicios de los 2010 en que sentábamos. ¿Qué significa, por ejemplo, las referencias bibliográficas con normas APA? Y salía una cantidad de información que implicaba, pues nosotros como adultos nos implicaba a sentarnos a revisar link por link, a ver qué encontrábamos y a sentarnos a redactar. Ya no. Profesor, perdone la interrupción, profe, pero Sí. en el contexto de lo que usted nos manifiesta, yo como docente a nivel de media y universitario, Sí. por ejemplo, usted mencionaba algo de los conceptos. Para mitigar un poco eso, aunque suene y para el estudiante es más cansón, yo les hago un cuadro. Pongo el concepto, la definición que ellos buscan y después le pongo la definición de ellos mismos para crear precisamente lo que usted dice, las experiencias reales. Ejemplo, defina educación. Ellos buscan qué es educación. Educación es esto y lo otro. Entonces, en el siguiente espacio ellos van a poner su propia definición de educación. Para mí, ¿qué es educación? Bueno, para mí educación es el proceso mediante el cual se transforma y por ahí. Esa es una de las formas que yo uso precisamente por esto que usted nos va a explicar. O sea, la IA es buena, pero tenemos que saber o guiar a nuestros estudiantes al pensamiento crítico de que no todo lo que me muestra la IA es lo que yo tengo que creer. Correcto. Entonces, como lo menciona, ¿cuál es su nombre? Disculpe, Carlos, ¿verdad? Que acabo de escuchar. Sí, profesor. Sí, ok. Sí, y exactamente como dice el profesor Carlos, buscar ese
ese punto, el profesor lo menciona como una autoridad, pues en base a la respuesta yo lo menciono más como la marca personal de la respuesta de un estudiante. A la final eso me define si el desarrollo de la materia, si el desarrollo de la asignación fue hecha por el estudiante como tal. Entonces, a la final, el objetivo de todo esto es cambiar la manera y la forma en cómo los chicos pueden dar resolución a un problema, la reflexión personal y la toma de decisiones. Ahora, el principio 1, y esto para, bueno, pues gracias a Dios, pues el profesor Carlos está claro de esta parte. Yo también estoy claro de esta parte. Hay otros que no, otros que pues les puede costar, buscan técnicas para hacerlo, pero cambiar la forma del enfoque desde antes y adjuntar de manera evidenciable lo que ellos investigan por la inteligencia artificial obliga en una barra otra instancia de que el chico presente de dónde saca la información. Porque hay muchachos que a la final no se dan cuenta y creen que engañan al docente. Yo a lo personal como docente, yo sí les digo a mis muchachos, bien, pueden usar la IA, pero si ustedes me van a usar la IA, me adjuntan su historial de chat. No me preocupa en lo más mínimo que sea corto o largo. ¿Por qué? Porque lo que quiero generar en ellos es una transparencia al momento de desarrollar una tarea. Y yo les indico, si van a usar la IA, necesito 3 respuestas. Que la inteligencia artificial con material referencial les pueda crear. Y de esas 3, ustedes me presentan entonces su síntesis o su comprensión de qué pudieron entender de lo investigado. Que al final no hay una investigación porque la pregunta se hace en la IA. Pero la respuesta sí les implica leer. Entonces, el principio de diseñar tareas basadas en experiencias reales, dice 3 negocios de su comunidad, identificar cuáles utilizan prácticas de comercio electrónico. Yo, aparte de docente en el área de tecnología, soy docente en la parte de comercio electrónico, pues lleva una afinidad. Entonces, el objetivo de esta pregunta es para que el estudiante pueda vivir, observar, analizar y que la IA no puede reemplazar lo que por investigación en campo puede ofrecer. La manera de evidenciar es mucho más inmersiva, no queda detrás de un texto. Y eso a la final les va a permitir desarrollar un resultado más enriquecedor. La asignación nosotros la establecemos desde el minuto 0, no esperamos al momento de recibir la respuesta. Ellos se comprometen a la búsqueda de los datos, generar borradores, tener una retroalimentación en el momento en que se hacen lo que es las primeras revisiones, para después un producto final que sea válido, que sea de verdad justificable evaluar. Por ejemplo, y en mi caso, cuando yo hago lo que es asignación de monografías sintetizadas, por lo general lo uso como parte de la primera etapa de evaluación como un parcial. Pero los chicos tienen una obligación. Esta obligación es de que me deben de presentar un borrador en el primer periodo antes de lo que es la evaluación final de la primera parte de la monografía. Y yo me tomo el tiempo de hacerles sus comentarios de manera puntual. A la final también me doy cuenta cuando ellos usan la inteligencia artificial de manera excesiva. Y sí les hago las referencias a nivel de los resultados adquiridos, pues de dónde se obtiene, y les obligo, en el caso de docencia superior, a adjuntar las normas APA, motivo, razón y circunstancia, porque se obliga al estudiante a indicar en dónde sacó la fuente, y de mi parte tengo la opción de revisar la fuente si coincide con lo que ellos colocan en el texto. A algunos estudiantes les hace ruido, es natural, pero hay otros que en verdad sí se comprometen y son pocas unidades que llegan a cumplir ese match que se requiere en este tipo de evaluaciones.
Entonces, gracias a esto, como ejemplo, o como mencionó el profesor, se pueden evidenciar bitácoras y reflexiones enriquecedoras, bocetos y esquemas preliminares totalmente evidenciables, totalmente justificables, capturas de pantallas del progreso que en verdad reflejen una continuidad real, y un portafolio digital en el caso de evaluaciones creativas, que en verdad la fuente donde se adquiere la información sea verídica. Pues, y el aprendizaje va a ocurrir durante el camino, no se espera al final del resultado, porque a la hora de la hora, y como indiqué al inicio, los resultados adquiridos en una consigna no sirven de nada. A título personal no sirven de nada. Solamente es cumplir con una misión y caso cerrado. Entonces se evita eso. En el proceso 3 se incorpora lo que es el contexto local y personal. Aquí vamos con el punto que el profesor Carlos mencionó, de explicar, por ejemplo, en este caso, explique los problemas ambientales del mundo. Pero los problemas ambientales, ¿de dónde? ¿Enfocado a qué? Entonces aquí cuando se hace la varianza específicamente de un área, por ejemplo, identifica un problema ambiental de su comunidad y proponga una solución viable, implica que el estudiante en este caso se inmerse en el acto investigativo. Puede darse la situación de que tengan un borrador y comiencen a redactar sobre la marcha. Bueno, encontré 1, 2, 3, 4, 5 detalles en mi comunidad. Hice la investigación, una encuesta por, en este caso, los vecinos de la comunidad o los habitantes de la comunidad, me dieron respuestas de esta índole. 1, 2, 3, 4, 5. En los informes que tengo de estadísticos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, y vamos por allí corriendo con lo que es la obtención de resultados. ¿En qué caso entra la inteligencia artificial? En ayudar a mejorar una redacción gramatical. Uno puede redactar y uno le indica a la IA, necesito mejorar mi redacción gramatical, que tenga elocuencia, ayudarles a ellos a mejorar un poco lo que es la redacción. O en caso diferente, que no se quiera manejar de esta forma, solamente dar o mejorar la idea para que entonces el chico pueda mejorar la redacción. La segunda opción que he mencionado es mucho mejor que la primera, pero hay situaciones en que a veces se recauda mucha información tipo garbage, que al final genera volumen de datos, pero que no llegan a lo que se necesita. Y eso a la hora de la hora puede atiborrar al muchacho, puede atiborrar al chico, y lo que se puede hacer en un corto tiempo con una cantidad de información, a la final lo pueden sacar, puedo decir, de la noche a la mañana. Suena un poco trivial como lo estoy mencionando, pero hay que aprovechar los recursos que actualmente se mantienen. Ahora, si hablamos a nivel de tesinas, tesis, trabajos monográficos detallados, que impliquen, como dije anteriormente, pues, trabajos más inmersivos, yo a lo personal procuro que la inteligencia artificial no haga mucha figura allí, porque lo que me interesa es cómo es el manejo del pensamiento crítico. Y en el caso a nivel escolar, para desarrollo de trabajos monográficos sencillos, investigaciones, que los chicos comiencen a entrar en ese mundo de la investigación, también procuro de que no esté la IA. Yo soy un poco más drástico en ese sentido y sí llego a echar hacia atrás trabajos cuando hay un exceso de. Entonces es un tema de hacer que también el estudiante tenga conciencia de que los trabajos no es solamente por cumplirlos, sino que merecen un respeto al momento en que se entregan. Y hay chicos que no lo ven así, así que uno busca, en vez de enfrentarlos en el rechazo, conductuarlos antes para evitar ese tipo de situaciones. Y este es el caso comparativo que menciono, pues el antes y el después. Por ejemplo, tengo preguntas muy cerradas. Investigue qué es el liderazgo, o realice un ensayo sobre el reciclaje.
Pero si nosotros adaptamos el contenido en entreviste a un líder de su comunidad y compárelo con la teoría del liderazgo, la pregunta se abre un poco más. Puede estar la información un poco más detallada y se le puede agregar antes en esa consigna y con sus propias palabras, indíqueme, y es lo que dijo el profesor Carlos, que puede comprender de la pregunta realizada o similar. En el caso 2, te realiza un ensayo sobre reciclaje, por lo que analice residuos de su entorno y proponga una mejora viable. O se amplía un poco más la pregunta, analice residuos en su entorno, evidéncielo en el informe y proponga una mejora viable en una síntesis con sus propias palabras. Y también en ese sentido, pues, empuja al estudiante a analizar un poco más la manera de responder. Ahora, hay una actividad práctica para los que no han hablado. Les voy a dar como unos 5, 10 minutos. Vamos a darle 5 minutos, porque esta actividad no requiere mucho. Piensen en una tarea, una asignación clásica que ustedes actualmente usen en sus clases. Y las 4 preguntas van así. ¿La IA podría realizar gran parte de esta actividad? ¿Qué experiencia real o contexto local podría incorporarse en el área de su especialidad? ¿Qué evidencia del proceso podría solicitarse? ¿Y qué habilidad cognitiva superior ustedes desean desarrollar? Hay escenarios que, en mi caso, tuve para lo que es la propuesta de un emprendimiento. Y en la propuesta de emprendimiento, cuando se hacía actos referenciales de otros negocios, existía demasiada inteligencia artificial. Hubo otros casos de estudiantes que sí hicieron, pues, tomaron ejemplos de vida real de otros negocios de una forma referencial para entonces poder hacer un match en lo que es la presentación de su propuesta y qué se espera de su experiencia, en este caso en el desarrollo de lo que es el emprendimiento, con sus evidencias y la habilidad cognitiva, en este caso, que se desarrolle una marca personal y pues una seguridad en el momento de su sustentación de lo que es el proyecto en sí. Entonces, no sé si alguno de los que están ahorita mismo escuchando pueden darme una respuesta con respecto a esta pequeña actividad práctica. Bueno, bueno, al parecer, pues, muchos ya tienen claro de lo que es el tema de la parte de lo que es el análisis, ¿no? De la importancia de la inteligencia artificial. Ahora, el impacto de este enfoque que beneficia a estudiantes y a docentes, pues se procura tener evidencias más auténticas, evaluaciones más significativas, menor dependencia de detectores de inteligencia artificial, mejor comprensión del progreso real, estudiantes con una mayor participación activa y un desarrollo de pensamiento crítico. Y no menos importante, más allá del aula, una habilidad para toda la vida. Usar la IA no es la meta, sino pensar es la meta. Para tener, pues, en la vida personal decisiones informadas, verificar información con una mayor seguridad.
que la vida profesional, el análisis de situaciones reales y la justificación de las decisiones sean verídicas. Y ante la ciudadanía, que el consumo sea responsable y que el uso ante todo sea ético. Y esto, a la final, es el trabajo que nosotros diariamente tenemos que hacer en cada uno de nuestros muchachos. No es un trabajo fácil, porque a la final siempre usamos la inteligencia artificial, pues, en el día a día, hasta preguntas muy sencillas, hasta para lo que es saber un menú para cocinar, o cómo tenemos que corregir un problema a nivel de limpieza o en tema de lavar. Para cualquier cosa se usa la inteligencia artificial y de verdad que es algo que ya uno no puede aislar, no puede mantener separado. Pero lo más importante y como reflexión final es, aparte de lo que es la parte evaluativa, de usar la inteligencia artificial como un asistente, no como nuestro reemplazo. Cuando dependemos de la IA para la resolución de problemas, llegamos a un punto de obsolencia. No vamos a ser, pues para los muchachos, no van a ser personas aptas o personas que puedan ser funcionales, porque a la final la capacidad de desarrollo de análisis se reduce en gran medida y no es la idea, no es la razón. La comprensión, el análisis, la creatividad y la resolución de problemas, siempre he considerado que para una persona debe estar a tope. De esas cuatro depende de la marca personal. La toma de decisiones a la final también nos permite tener seguridad en la forma en cómo desarrollamos nuestros contenidos, pues a nivel académico y también a nivel profesional, cómo nosotros nos presentamos para cualquier escenario que se nos ponga en el camino y a nivel reflexivo en qué forma debemos de mejorar. La tecnología puede generar respuestas, pero el aprendizaje sigue siendo un proceso profundamente humano. De verdad que esto es una clase más paradójico porque no se aleja un poco de mi área de tecnología, pero espero en cierto una u otra instancia pueda ayudar. Esto va a estar grabado para que lo puedan consultar nuevamente y ante todo mejorar las preguntas en la forma en cómo uno le asignas lo que es las tareas a los muchachos para evitar entonces obtener respuestas que a la final de generar una crítica o una observación positiva solamente cumplimos con un task para hacer un cierre de una evaluación y no es la idea. Pero bueno, es parte del proceso de crecer como docentes. Y sin más que agregar, entonces, muchas gracias por su tiempo y a la orden a cualquier consulta por correo electrónico. Muchísimas gracias.